El tema que vamos a estar tratando el día de hoy es sobre los principios del reino, que equivale a la obediencia. Padre, te damos gracias por este tiempo. Ponemos nuestras vidas delante de ti. Abre los cielos, Señor. Abre los cielos sobre cada uno de tus hijos, donde quiera que están, Señor. En el norte, en el sur, en el oeste, donde quieran que están tus hijos, Señor. Manifiesta tu luz, manifiesta tu revelación. Padre, llénanos de ti. Padre, nos sumergimos en las aguas del Espíritu. Padre, nos sumergimos en la revelación del Espíritu. Nos adentramos, Señor, juntamente contigo a las profundidades de tu amor, a las profundidades de tu revelación. Nos llenamos de ti, Señor. Quitamos de nosotros toda carga innecesaria. Quitamos de nosotros todo lo que no viene de ti, Señor. Padre, alinea nuestros pensamientos, alinea nuestras emociones, que nuestro enfoque sea hacer tu voluntad. Padre, que caminemos bajo la obediencia, que caminemos por caminos de justicia, por amor a tu nombre, Señor. Padre, abrimos este tiempo. Abrimos este tiempo para recibir de tu palabra, para recibir de tu dirección, de tu exhortación, de tu edificación, de tu amor, de tu orden, de tu paz, de tu justicia, para recibir de los principios que vienen del reino de los cielos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, amado Espíritu Santo de Dios, toma el lugar. Toma el lugar. Que todas las palabras que salgan de mi boca sean direccionadas por ti. En el nombre poderoso de Jesús. Y te damos la gloria, te damos la honra, te damos la majestad por los siglos de los siglos. Mi alma, mi espíritu, todo mi ser te adora. Toda la creación te exalta, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gobernar es la facultad de ejercer dominio sobre un área o territorio y por ende sobre todo lo que está dentro de ese territorio. Aquel que gobierna lo hace empleando su influencia, la influencia que viene del espíritu. La influencia es algo que se edifica en el espíritu. Es importante entender que la influencia se edifica en el espíritu. Toda persona que está en un lugar de gobierno posee una influencia que ha ido desarrollando progresivamente a medida que nosotros vamos creciendo en el Padre, avanzando en la revelación, porque en la revelación que recibimos del Padre trae edificación. Y esa edificación se va haciendo progresivamente, se va desarrollando en nuestro espíritu progresivamente, a medida de que yo vaya profundizándome en la revelación de quién es el Padre, profundizándome en las dimensiones del espíritu. Aunque muchas personas entienden esta parte de influencia en lo que es la parte de ejercer presión, de manipular o tomar su autoridad
para dañar y pervertir lo que viene del Espíritu. Es por eso importante que nosotros como hijos de Dios estemos enfocados, alineados y podamos discernir si es una edificación de la carne o si es una edificación que fue desarrollado en el Espíritu. Autoridad no es gritar, gobernar no es menospreciar, no es atacar al otro, no es aplastar al hermano, no es humillar. Eso no es gobernar. Eso no es gobernar en un territorio. No es aplastar o menospreciar o quitar lo que estorba. Lo que tenemos que quitar es lo que estorba, lo de las tinieblas. Porque el Señor creó un cuerpo. Entendiendo esto, vamos a ver la autoridad y la influencia en lo que es la parte de gobernar. Hablar de autoridad nos podría ser un poco confuso si no comprendemos qué es y de dónde procede. La autoridad que cada persona tenga, sea ministerial, laboral, familiar, tienen que ver de dónde procede. Familiar, ¿de dónde procede? La autoridad familiar, padre y madre. La autoridad en el trabajo, ¿en qué te estás desempeñando? ¿Qué es lo que tienes a tu cargo? ¿Cuáles son los departamentos de los cuales eres responsable y de los cuales tienes que rendirle cuentas al líder de tu departamento? La autoridad ministerial, por medio de quién estoy siendo edificado, por medio de qué, cuál es mi alimento, cuál es mi verdadera comida, cuál es mi verdadera bebida, y de eso saco, de eso hablo, de eso manifiesto. Por eso es importante entender que autoridad no es ejercer presión o gritar o menospreciar o rechazar. Hablar de autoridad no podría ser es un poco confuso para ciertas personas. Es por eso que es importante saber quiénes somos. Nosotros somos hijos de Dios. Si no comprendemos qué es y de dónde procede, por lo tanto, debemos comenzar entendiendo que la autoridad es algo totalmente dependiente, que depende de su fuente y procedencia. Depende la autoridad que porto, la autoridad que porto como hija de Dios. Depende de mi fuente. ¿Quién es mi fuente? Es Cristo, el Padre. Esa es mi fuente. ¿De dónde viene la revelación? Y la revelación trae edificación al cuerpo. Amén. Por ejemplo, los hijos de un hombre que es dueño de una empresa poseen en sí mismo autoridad dentro de esa empresa por su condición de hijos. ¿Qué significa esto? Que la autoridad radica en el linaje. La autoridad radica en el linaje. Dos puntos importantes. La autoridad es totalmente dependiente de la fuente o procedencia. Dos,
La autoridad radica en el linaje. Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Acuérdese esta palabra, habitación, téngala en su corazón, esa palabrita. El linaje es aquella plataforma sobre el cual reposa la autoridad. Tercer punto, el linaje es aquella plataforma sobre el cual reposa la autoridad. El Señor tiene que cambiar esa manera de pensar con respecto a autoridad. Esto es lo que nos permite gobernar. El linaje reposa en la autoridad y es lo que me permite gobernar o ejercer dominio sobre las tinieblas. Es por eso que las tinieblas vino a matar, a hurtar y a destruir, a matar el propósito, a robarte la identidad y a destruirte. No le conviene que sepa quién eres. No le conviene que sepas cuál es tu linaje. ¿De qué sangre venimos? ¿Cuál es nuestra procedencia? ¿Cuál es nuestra fuente? Entonces, el linaje nos permite ejercer autoridad, gobernar o ejercer dominio sobre las tinieblas debido a que somos hijos de luz. Ese es nuestro linaje o procedencia. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. En Hechos 17:26, se evidencia cómo Dios estableció un único linaje sobre la tierra, que es los hijos de luz o los hijos del día. Ahora bien, aquellos que no viven en esta condición de luz, les es imposible gobernar. Aquellos que no viven bajo la fuente, no viven bajo la influencia o la procedencia que me lleva a obtener autoridad y gobernar y ejercer dominio sobre las tinieblas y sobre todo territorio, le es imposible gobernar si no vive bajo esta condición de luz. Le es imposible ejercer dominio, ejercer autoridad. Es por eso que las tinieblas se les ríen. Es por eso que muchos hijos de Dios que desconocen esto, por más que oren, por más que hagan lo que hagan, si desconocen la procedencia, la fuente del linaje de donde procedemos cada uno de nosotros y no está bajo esa condición de luz,
Es por eso que han tenido obstáculos para gobernar. Es por eso que se les ha hecho difícil ciertas situaciones en su vida diaria, porque desconocen su procedencia, desconocen su fuente, desconocen la dependencia del Espíritu, la desconocen. Entendiendo esta parte importante de aquí, lo que es la autoridad y la influencia, vamos a pasar en el punto del orden de los tiempos. Esta es una poderosa revelación sobre el orden de los tiempos. Los tiempos son puntos de conexión entre lo visible y lo invisible. Por eso dice su palabra, mira primeramente las cosas del espíritu, las cosas de arriba. Porque si yo me enfoco en lo que el Padre está hablando en las dimensiones, está hablando en la atmósfera del espíritu, al yo enfocarme en eso, por ende se va a ver reflejado en lo natural, en lo visible. Es por eso que la creación está expectante de que se manifiesten los verdaderos hijos del día, los verdaderos hijos de la luz, los que dependen de la fuente, los que dependen de la procedencia y que conlleva autoridad y dominio sobre la tierra y sobre todo que se le es otorgado. La creación sabe de dónde procede. La creación responde a la luz. Es por eso que muchos animalitos responden a la adoración, responden aún a la Santa Cena, porque ellos saben cuál es la fuente. Ellos reconocen la fuente. Y es por eso que ellos esperan de los hijos del día, de los hijos de la luz. Entonces, el orden de los tiempos son puntos de conexión entre lo visible y lo invisible. Son sinónimos de orden y por lo tanto de justicia. El orden de los tiempos es sinónimo de orden y de justicia. Dios ordena la creación dentro de 7 días. En 7 días, Dios ordena la creación. Cada día tiene algo que crear el Señor, algo que manifestar, su voz. Cada día. El entendimiento de los tiempos permite al hombre gobernar sobre la creación. José administraba la tierra ante la escasez de Egipto. Moverse en los tiempos permite al hombre prevenir lo que se anuncia en el futuro, como pasó con Noé en el arca. Eso lo vemos en Génesis 7. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación.
Dijo, cuando el Padre le habla a un hijo de Dios, le está abriendo una puerta y le dijo, entra. Cuando el Padre nos habla en los tiempos específicos, me está diciendo, entra, entra. Es lo que le dijo el Señor a Noé. Dice que el orden de los tiempos es sinónimo de orden y de justicia. Lo vemos aquí. El Padre dio una orden. Tú y toda tu casa en el arca. Toda profecía está ligada a un cumplimiento de tiempo. Toda profecía está ligada a un cumplimiento de tiempo. Es importante movernos bajo los tiempos del Espíritu. Lo que el Padre está hablando en este tiempo, tengo que caminar bajo eso que el Señor está hablando. Y sobre eso yo voy a caminar en orden, en justicia, y por ende voy a entrar. Si yo estoy caminando fuera de tiempo, no voy a entender lo que los demás hermanos están recibiendo. Es confuso porque no estoy caminando bajo el orden y bajo la justicia. Si yo camino en orden, por ende, estoy caminando bajo justicia. Caminar en los tiempos de Dios equivale a que yo estoy siendo movida por la influencia de quién es mi influencia, quién es que me está gobernando, quién es el que me está edificando. Por medio de la revelación de que es Cristo. En otras palabras, los tiempos son la llave que opera en la unión de los cielos y la tierra. Acuérdese que anteriormente estábamos hablando sobre las llaves y entendimos esta parte de las llaves cuando el Señor nos habla, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Basado a esta revelación que trajo edificación a mi espíritu, el Señor nos habló de las 3 llaves importantes, que es el dar, yo soy el camino. Es importante entender cuando el Señor nos entrega algo. Cuando el Señor me da una revelación, está trayendo edificación a mi espíritu y a su vez me está dando una llave. Entonces, los tiempos son la llave que opera en la unión de los cielos y la tierra. Es por el orden de tiempos que todo hombre viene a la tierra en el momento exacto y según el propósito específico que fue hecho. Todos nosotros, toda la creación, todos los que estamos aquí en diferentes partes de la tierra, el Señor nos destinó, sea para Ecuador, sea para Chile, sea para España. Él destinó el orden de los tiempos en nuestra vida. Y Él destinó el propósito específico, el por qué nos puso en determinada nación. Dios estableció dentro de los tiempos al hombre.
para que se moviera en ellos. Por esto vemos en las escrituras, por ejemplo, con Israel, vaga por 40 años en el desierto debido a la maldad y rebelión de su corazón. Acuérdese que el orden de los tiempos va ligado del orden y de la justicia. Amén. Esto los catapultó fuera de la naturaleza o linaje que es Dios les había llamado. Entendiendo la parte que el Señor nos habló con respecto al linaje, es la plataforma cual reposa la autoridad. Entonces, lo sacó fuera de la naturaleza o linaje en que Dios les había llamado, apartándoles de la esclavitud para ser la nación que gobernará sobre la tierra, como una antorcha para los reinos y gobernantes de toda la tierra. Acuérdense que hace unos minutos les dije que se grabaran la palabra habitación. Ahora vamos a ver los límites de su habitación. Esta habitación es el rango o amplitud de influencia. Acuérdese que influencia equivale a por medio de quien yo estoy siendo edificada o por medio de cuál es mi fuente. Amén. Esta habitación es el rango o amplitud de influencia en que cada hombre ha sido puesto sobre la tierra. Nuestro espíritu es un contenedor de Dios. Nuestro espíritu es un contenedor de Dios. Almacena muchas cosas del espíritu. Es por eso que cuando el Señor viene y les habla a alguien y les dice, ve y da esta palabra, empieza a emanar de ellos palabras que salen de su depósito, que sale de ese contenedor del espíritu, porque ha recibido revelación. Salmos 132:13 dice, porque Jehová ha elegido a Sión. Acuérdense que vimos en la parte de Génesis 7 que dijo Jehová a Noé. Y aquí habla en Salmos 132:13 dice, porque Jehová ha elegido, ha observado, ha elegido a Sión. La quiso por habitación para sí. Quiso ser ese contenedor, quiso estar en esa habitación. Y él la eligió. Si nosotros somos linaje perfecto del Padre, poseemos su linaje y por lo consiguiente tenemos autoridad, dominio. Él me escogió, Él me miró, Él me eligió, Él me habló y me dijo, entra. Porque su espíritu, o nuestro espíritu, al unirse con Él, es un contenedor del Padre. Miremos en Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente edificados
para la edificación se recibe por medio del Espíritu. Esta habitación se compone de dos parámetros: de la justicia en que Dios se mueve. Esta habitación se compone de los parámetros de la justicia en que Dios se mueve. Es importante entender eso, grabar eso en nuestro espíritu, que para ser nosotros contenedor de Dios, tenemos que caminar bajo el orden de los tiempos, que equivale a justicia y que va a traer una edificación del espíritu, y que esta habitación se compone de toda la justicia de Dios. Hay un orden. Hay un orden en todas las cosas que vamos haciendo en los tiempos del Espíritu. Entendiendo todo esto, miremos la parte fundamental sobre la obediencia. El gobierno nace de la obediencia. El gobierno nace de la obediencia. Nadie puede convertirse en rey según el diseño original del reino de los cielos, si no está lleno de la obediencia dentro de sí. Si dentro de mí no estoy lleno de la obediencia. Ahora bien, hay dos tipos de obediencia. Ahora bien, hay dos tipos de obediencia: la de los hijos y la de los esclavos. Dos tipos de obediencia. Hay que identificar bajo qué obediencia estás caminando: en la de los hijos o en la de los esclavos. Es importante entender que obedecer no solo es cuestión de cumplir una orden. Esto es una forma incompleta de la verdadera obediencia, y por tanto no es más que perversión. Esto no, la obediencia no es hacer algo por temor o porque me van a maldecir o no voy a ser próspero o no voy a avanzar. Si yo no hago lo que dice la persona, me voy a destruir. No, así no se maneja los tiempos o el orden de los tiempos. No se maneja así lo que el Padre estableció en el Espíritu. Eso no se maneja así. La obediencia es un vínculo edificado en el corazón, y el corazón es la puerta del Espíritu, que da a luz una acción producida de la comprensión del deseo y de la voluntad de Dios. Entonces, entendiendo nuevamente que la obediencia es un vínculo edificado en el corazón, que da a luz una acción producida de la comprensión del deseo y de la voluntad de Dios. O sea,
soy una en el corazón del Padre. Es mucho más profundo el saber caminar en obediencia. No es en temor, no es bajo presión o solamente por cumplir sin entendimiento. Porque la obediencia me lleva a comprender la voluntad del corazón del Padre, porque me uno a su voluntad. Esa es la verdadera obediencia. Mateo 12:18 dice, mirad nuevamente cómo el Padre habla en diferentes partes de la Biblia, habla de mirad, te elegí, observé, te llamé. Es importante entender eso, porque esos son puertas al entender cómo el Padre nos llama. Muchos han recibido revelación y es esa parte fundamental que tienen que prestar atención cuando el Señor les habla. Mirad, te escogí, te elegí. Entonces hay que observar en el Espíritu cuando el Señor nos habla así tan textualmente. Dice en Mateo 12:18, mirad, mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, tenerse habitación. Y a las naciones proclamará justicia, orden de los tiempos. La justicia es la riqueza que el hombre perdió en un principio. La obediencia en su forma plena está totalmente unida al servicio. La obediencia en su forma plena está totalmente unida al servicio, pero le excede en gran medida. Una orden puede cumplirla un esclavo de manera excelente, pero la obediencia verdadera, aquella que se hace en el espíritu, alma, y luego se deja ver a través del cuerpo, solo puede ser manifestada por los hijos. O sea, la obediencia viene desde el espíritu. ¿Por qué? Hablábamos que la obediencia es el vínculo edificado en el corazón es la puerta del espíritu que da a luz una acción producida por la comprensión, por la unidad, por el deseo de la voluntad de Dios. Entonces, una orden puede cumplirla un esclavo sin comprender, solamente porque tiene que hacerlo, porque lo están obligando. Si no lo hace, sucede algo, tiene sus consecuencias. Pero la obediencia viene desde el espíritu y va al alma y por ende a través del cuerpo, se deja ver a través del cuerpo y solamente eso lo puede hacer los hijos, solo los hijos lo pueden manifestar. Es por eso que tenemos que entender el orden, el linaje. ¿Cuál es mi fuente? ¿Cuál es mi procedencia? ¿Por medio de qué yo estoy siendo edificado? Es por esto que interceder es gobernar. Puesto que interceder es oír atentamente y obedecer lo que el Padre habla. Porque estoy
comprendiendo el deseo del corazón de Dios. Eso es lo que hace un intercesor. Se une al corazón del Padre y comprende sus deseos y entiende el orden de los tiempos. Un intercesor verdadero no es aquel que ha sido despertado en alguno de los sentidos de su espíritu, sino aquel que emplea sus sentidos para desarrollar una obediencia perfecta en aquello de lo que está siendo testigo. Lo podemos ver en 2 Corintios 10, del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. El intercesor no se maneja bajo las cosas de la carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento, contra la voluntad de Dios, contra el deseo de su corazón. Eso es lo que hace un intercesor. Oír atentamente la voz de Dios, el deseo de su corazón, y se hacen uno. Se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Apocalipsis 1:50. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Y de Jesucristo, el testigo fiel, intercesor. El intercesor es testigo. Apocalipsis 19:10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Contenedor. El testimonio de Jesús. Ahora adora a Dios. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Un intercesor, alguien que camine en justicia, alguien que camine en obediencia, alguien que va bajo la voluntad del corazón del Padre, no se va a dejar velar los ojos del Espíritu y hacer algo en contra del corazón de Dios. Entendiendo los tiempos, entendiendo lo que es la obediencia, entendiendo lo que está contenido en su espíritu, va a poder reconocer lo que tiene al frente, si es de la luz o si es de las tinieblas. Entonces, entendiendo todo esto, la revelación la traemos directamente desde el Espíritu. La extraemos desde el Espíritu. La revelación.
es importante entender el principio de la obediencia, que no es hacerlo bajo temor o bajo esclavitud, porque eso no es ser hijo de Dios y eso no es ser caminados bajo el linaje, y no estaremos caminando bajo los tiempos del Espíritu. El orden va ligado a la justicia. Padre, y exhorto a tus hijos en sus espíritus, Señor, a que se escudriñen lo más profundo de su ser. Padre, trae revelación, trae una verdadera edificación del Espíritu. Queremos contenerte, queremos ser ese contenedor de tu voz, de tu palabra, para manifestar, Señor, la verdadera autoridad, la verdadera obediencia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para poder manifestar, Señor, lo que tú has hablado en el Espíritu sobre cada uno de nosotros. Porque de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Padre, esa revelación trae esa edificación a nuestro espíritu. Padre, la autoridad, como nos hablaste, la autoridad radica en el linaje. Padre, queremos caminar basados en esa revelación, porque el linaje es la plataforma donde reposa la autoridad y que me da dominio para gobernar sobre las tinieblas, Señor, porque somos hijos de luz, hechos a tu imagen y semejanza. Padre, profundiza esto en nuestros espíritus, trae una revelación poderosa sobre cada uno de nosotros. Lo que acabaste de soltarnos, Señor, sobre los principios de gobierno que es en la obediencia, Padre. Padre, háblanos más fuertemente en nuestros espíritus. Somos hijos. Padre, queremos caminar en tus tiempos. Padre, queremos hacer la voluntad, tu voluntad, bajo el conocimiento y la revelación de lo que tu corazón emana, de lo que tu voluntad, Padre, que sale de tu corazón, hacerla, Señor, cada día de nuestras vidas, Padre. Padre, bendecimos este tiempo. Padre, bendecimos este tiempo, Señor. Padre, bendecimos este tiempo. Padre, despertamos los sentidos de nuestro espíritu. De nuestros espíritus, que nuestros espíritus se unan verdaderamente a ti. Que nuestro espíritu sea uno contigo. Padre, que nuestros sentidos se desarrollen dentro de la obediencia plena. Que nuestros sentidos, Señor,
sean llenos de ti, Padre, para oír atentamente y obedecer lo que habla, Señor, en este tiempo. Padre, caminamos bajo la obediencia del Espíritu. Caminamos bajo la influencia del Espíritu. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo se unen en esta obediencia. En el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.